Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy 16 de abril, cuando se cumplen 4 años del proceso por terrorismo y separatismo iniciado por el gobierno de Evo Morales contra 39 personas, en su mayoría de Santa Cruz y opositoras a su régimen de gobierno, tras el atentado al cardenal Julio Terrazas y el asalto al Hotel Las Américas, donde murió Eduardo Rocha y 2 de sus acompañantes. El caso se lo llamó itinerante ya que estuvo en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. El Tribunal Constitucional en un último fallo ha observado la actuación de los 2 jueces técnicos que además tienen un juicio penal por violación a derechos humanos. A esa estocada constitucional que ha tenido el caso se suman otras en cadenas que han terminado debilitando a quienes sostenían la acusación de terrorismo y separatismo. Entre ellos, por ejemplo, está la detención en Tarija en la misma audiencia de uno de los denunciantes, el abogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, involucrado en una presunta red de extorsión en la que cayó también su compañero Boris Villegas. En octubre del año pasado se conoció también la separación de uno de los fiscales que llevaba el llamado Terrorismo II, Harry Swaznavar, y poco después se conoció que el director funcional de las investigaciones, el fiscal Marcelo Sosa, había renunciado y no se sabía de su paradero. Al alejamiento de Sosa del caso se le sumó también la renuncia de la abogada Paola Barriga, representante del Ministerio de Gobierno. Luego Jorge Clavijo, uno de los agentes policiales que estuvo en el asalto del Hotel Las Américas, apareció muerto en La Paz tras ser acusado del asesinato de su esposa. Entre otras noticias, tocamos un tema político. A raíz de las últimas declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en donde se critica duramente a líderes de oposición, el diputado Fabián Yazic considera que el movimiento al socialismo empezó a gestar una campaña con guerra sucia, neoliberales, capitalizadores, racistas, dinosaurios viejos y otros calificativos fueron los que nombró Quintana para referirse a Samuel Doria Medina de Unidad Nacional y Juan del Granado del Movimiento Sin Miedo, quienes han criticado los supuestos viajes millonarios del presidente Evo Morales. Por esas declaraciones, el parlamentario Yazic indicó que, a su parecer, el MAS había iniciado guerra sucia para deslegitimizar a los opositores. Lamentamos que el gobierno empiece con ese tipo de declaraciones, pero no nos sorprende. Estamos preparados para escuchar esto y mucho más. Sin embargo, no deja de incomodar, más aún de una persona que ya no tiene la moral de dirigirse a nadie, ya que perdió toda credibilidad, dijo el legislador de oposición referente a Quintana. A su vez, lamentó que este tipo de calificativo hacia Del Granado no han salido a la luz cuando el Movimiento Sin Miedo aún era aliado del MAS. Con más noticias, García Lineras afirma que no sabía del operativo en Chaparina. El vicepresidente negó que él, el presidente Evo Morales o el exministro de Gobierno Sacha Llorenti conocieran el operativo policial que intervino la marcha indígena del Timnis en Chaparina, Beni, el 25 de septiembre del año 2011. Ha sido muy concreto en responder que ni el presidente Evo Morales, ni el vicepresidente Álvaro García Linera, ni el ministro de Gobierno de ese entonces, Sacha Llorenti, tenían conocimiento de la intervención del 25 de septiembre, informó la fiscal Patricia Santos, quien recibió las respuestas de García al cuestionario referido al caso que le fue enviado el 8 de abril. Con más en Bolivia News les contamos sobre el memorable concierto del trovador cubano Silvio Rodríguez en Santa Cruz. Con sombrero blanco, lentes, una barba canosa y sin ningún tipo de charla introductoria, empezó su concierto con la canción El Mayor. Luego le siguieron Ojalá,
Unicornio Azul, Días y Flores, Canción del Elegido y Playa Girón, que fueron coreadas por las más de 25.000 personas que vivieron y disfrutaron de su música en carne y hueso. En primera fila se encontraban anoche el presidente Evo Morales, ministros y otras autoridades locales. Previo al concierto, el cantautor cubano se declaró a favor de una salida al mar para Bolivia, causa con la que se identifica desde hace varios años. Entre otras noticias les contamos que 3 films bolivianos se anotaron en Festival Cubano. Las Bellas Durmientes de Marcos Loaiza, Ciudadela de Diego Mondaca e Insurgentes de Jorge Sanginés son los films nacionales que se inscribieron en el Festival de Cine de La Habana, informó el programador del evento internacional, Pedro Ortega. Ortega se reunió con cineastas bolivianos, incluyendo los ya mencionados, con el objetivo de poder establecer contacto directo y conocer la nueva producción nacional. Fue una jornada muy provechosa. No solo 3 directores inscribieron sus películas para participar en el festival, sino que también logré conocer a los nuevos realizadores y sus ofertas, indicó el cineasta cubano a La Razón. Asimismo, Ortega estableció contacto con los realizadores que se encuentran terminando la producción de sus obras cinematográficas y que la estrenarán con tiempo para poder presentarse en este Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que se realizará entre el 3 y 13 de diciembre en la capital cubana de La Habana. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.94. El yen se cotiza en 0.07. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo, hablándoles de automovilismo. El piloto cruceño Eduardo Peredo gana de punta a punta la Concordia de Cochabamba. Eduardo Peredo, actual campeón nacional, fue el ganador de la primera competencia del Campeonato de Rally de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, que se corrió entre el sábado y domingo en Cochabamba. Peredo se impuso en la clase N3 Codasur y registró el mejor tiempo de la competencia. El cruceño dominó la prueba de punta a punta. Sus paisanos Manolo Ortiz y Fernando Blanco, segundo y tercero respectivamente, lo escoltaron en el podio. La distancia total del rally de la Concordia fue de 441 kilómetros, de los que solamente 161,10 correspondieron a tramos cronometrados en un recorrido de ripio y tierra y 280 kilómetros de enlaces. La clase 3 FEDAP también fue dominada por los pilotos de Santa Cruz, quienes coparon el podio. José Luis Ramírez fue el ganador. Con más noticias del deporte, Gremio del Brasil excluye al delantero boliviano Martins. La dirección del club recomendó a Martins Moreno que se ausentara del entrenamiento de hoy después de que concediera este domingo una polémica entrevista en la que se quejó de su situación en el equipo. Marcelo Martins, que no juega desde el pasado 24 de febrero, se quejó este domingo por el hecho de que el entrenador Vanderlei Luxemburgo ni siquiera lo convoque. Si continúa así, voy a conversar con mi agente. Sin jugar es difícil que me quede un año entero. Mi deseo no es salir, pero hay muchos equipos interesados en Brasil y en Europa, afirmó Martins Moreno en la entrevista a la televisión. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Pero tampoco se olvide de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV. Así podremos nosotros enviarle totalmente gratis en nuestra programación. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.